Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes visualicen este video. Y siempre conectados con el tema dolarización. Y vamos a ver un poco de lo que ha sido América Latina, las condiciones de América Latina en el mundo antes de 1960. Se polemiza muchísimo. Inclusive se pone en duda las condiciones de países de desarrollo medio, desarrollo alto, que pudieron haber tenido algunas economías latinoamericanas, como la economía argentina, la uruguaya, la cubana. Vamos a ver qué es lo que nos dice CEPAL y vamos a ver qué es lo que nos dice las cifras respecto de algunas economías latinoamericanas antes de que comenzara a transcurrir la segunda década del siglo XX. ¿Por qué 1960 como límite? Bueno, en realidad es después de la Segunda Guerra Mundial y más concretamente después de 1948, cuando la visión de la economía latinoamericana comienza a verse influida por la CEPAL. La CEPAL, que nace precisamente en 1948, que nace de las Naciones Unidas, sí, pero con una altísima influencia keynesiana y marxista, muy marcada, que era la visión básicamente que distinguía a los principales personeros y a las principales figuras de esta institución latinoamericana adscrita a Naciones Unidas. 1960 también es el primer año prácticamente de la Revolución Cubana, que se produce en enero del 59, pero que comienza a tomar esa forma que hoy finalmente terminamos de conocerle a lo largo de 1960, 1961, 1962. Entonces, es un momento importante de influencia de pensamiento marxista, por un lado, en el caso de la Revolución Cubana, de pensamiento keynesiano a partir de lo que es CEPAL en todos los modelos de desarrollo latinoamericanos. Hablamos de modelos de desarrollo que aún hoy se sigue hablando de ello, seguimos hablando de la sustitución de importaciones, seguimos hablando de crecimiento endógeno. Algunos he visto en críticas a lo que es la visión de Argentina como un país desarrollado a principios del siglo, de que, bueno, simplemente no lo era porque era un país agroexportador. O sea, seguimos teniendo esa, esa visión eh, realmente falsa, realmente superada por la realidad, pero que en América Latina parece que todavía no lo entendemos. Seguimos pensando que un país desarrollado, pues es un país que necesariamente, obligatoriamente tiene que estar industrializado y que el sector agropecuario, el sector primario, pues debe de ser un sector mínimo dentro de la economía, olvidándonos de economías como Nueva Zelanda, olvidándonos de economía como Países Bajos, que son líderes en exportación precisamente de productos agropecuarios, de productos primarios o de productos de baja industrialización, pero con una altísima eficiencia en su producción. Bien, América Latina en el mundo antes de 1960. ¿Quién era quién? Vamos a producir 3 videos en torno a este tema para que no sean muy pesados, para facilitar el poder observarlos.
Este gráfico es tomado de una de las memorias de la CEPAL, precisamente. CEPAL saca su primera memoria en 1950 respecto de 1949 y de ahí año tras año viene publicando sus memorias, publicando sus informes. Y este corresponde al informe de 1957-1958, básicamente, y hace una relación de cada uno de los países latinoamericanos entre dos variables que de alguna manera reflejan el grado de desarrollo de estos países. Una variable que tenemos en el eje horizontal es el Producto Interno Bruto per cápita. La segunda variable es el consumo de energía. ¿Qué relación hay entre estas dos variables? Pues muchísima. En la medida que la economía es más dinámica, la economía es más grande, la economía es más productiva, el consumo de energía crece. Un consumo de energía alto denota de alguna manera una capacidad de industrialización, de transformación de bienes, también una enorme capacidad de movilidad, tanto humana como de mercancías, y denota también movilidad de comercio en términos de la economía endógena. Qué tan activo es el comercio dentro de una economía, no solo con el resto del mundo, sino al interior de ella misma. Bien, en esta relación de estas dos variables, los países que están situados cerca de el origen del plano cartesiano, los países que están cerca del vértice inferior izquierdo son aquellos de menor desarrollo, son los que tienen un más bajo PIB per cápita y tienen un más bajo consumo de energía. Aquí marcamos tres, hay algunos más, pero marcamos tres, que son Haití, sigue siendo uno de los más pobres del continente, si no acaso el más pobre, Bolivia y Ecuador. En el centro tenemos aquellos países que se alejan de los extremos, es decir, no están entre los más desarrollados, pero también están lejos de los más pobres. En este caso, México, Brasil, Costa Rica, Colombia y un poco más abajo, Guatemala. Estamos hablando de 1954-1955. Estamos hablando de justo a mediados del siglo XX. Y dentro de lo que son los países de mayor desarrollo en el continente, encontramos en el vértice superior derecho a Venezuela, más abajo con un poco menos de consumo de energía, pero con un per cápita asimismo alto, Argentina. Encontramos a Cuba, Chile, Uruguay y Panamá. Estamos hablando de 6 países que se destacan en el continente por su nivel de vida reflejado por una parte en el PIB per cápita y en otro por el consumo de energía. ¿Qué otras variables vamos a encontrar que avalan esta visión de desarrollo latinoamericano, de un desarrollo desigual entre aquellos países que tienen las mejores condiciones dentro del continente americano, a diferencia de los otros países que tienen condiciones de desarrollo más modestas, o de aquellos como Bolivia, Ecuador y Haití, que eran los más pobres de la región? Vamos a ver algunas variables y vamos a cruzar algunas variables a ver a qué resultado llegamos. Bien, esa es la tasa anual de crecimiento de la población
por quinquenios en América Latina. Aquí tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, orden alfabético. ¿Ok? En 1920, 1925, 25, 30, 30, 35. Esto podemos verlo básicamente hasta 1960. De 1960 en adelante corresponde a proyecciones que hacía la CEPAL que no se cumplen porque las estructuras poblacionales como los factores que impulsaban el crecimiento económico, el crecimiento demográfico de América Latina van a cambiar en algunos países. ¿En qué países va a cambiar y cómo va a cambiar esos factores que impulsan el crecimiento demográfico? Veamos primero el crecimiento demográfico. Veamos primero Argentina, Cuba y Uruguay. Estos tres países. Argentina, un crecimiento de 3,17 anual, una tasa de crecimiento extraordinariamente alta. De hecho, es la más alta en el continente. Es el país que más crece en población. Uruguay, un 2,03%. Paraguay, un 2,35%. Y Cuba, un 2,66%. Son países que crecen a ritmos acelerados. Cuba, Uruguay y Argentina particularmente tienen otra característica. Son países de estructura social muy cercano a Europa. A esa Europa donde en cambio la tasa de natalidad comienza a frenarse, donde el crecimiento de la población debido al crecimiento de la reproducción endógena de la población, comienza a frenarse. Es el caso de Cuba, donde el índice de natalidad era ya en ese entonces bajo. Argentina y Uruguay con índices de natalidad muy bajos. Sin embargo, son los países que más crecen en el continente en términos de población. ¿De dónde sale la población? Pues simplemente sale de la inmigración. Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil en la parte sur del continente, son países que reciben migración especialmente europea. Estamos hablando de 1920-1925, la primera posguerra, una época de pobreza en Europa, una época de desesperanza en Europa, frente al horizonte que planteaba América en su totalidad. Buenos Aires era un puerto que marcaba ciertos paralelismos con Nueva York por la cantidad de migrantes que recibía. Se dice que los antepasados de los argentinos bajaron de los barcos. Y no es falso, es verdad. Difícil no encontrar ancestros españoles, italianos, portugueses, alemanes, franceses en cada argentino el día de hoy. Son hijos de europeos nacidos en América Latina. Igual fenómeno ocurría con Cuba, especialmente con españoles, árabes, judíos. Y lo mismo ocurría con el sur de Brasil. Y lo mismo ocurrirá con Venezuela más adelante. Uruguay y Paraguay también eran destinos de inmigrantes europeos. 1920-1925. Esta situación se mantiene hasta 1930. Luego de 1930 la migración se frena
Paraguay sigue recibiendo migración, no Argentina. Cuba se frena bastante la migración, ¿ok? Pero hasta 1930 estos países crecen a ritmos muy altos gracias a la migración. Cuando vemos este fenómeno, nos tenemos que preguntar por qué la gente viajaba a Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Por qué buscaba Cuba? ¿Por qué empezaron a buscar a Venezuela más adelante? Veamos qué pasa con Venezuela. En 1920-25 la migración no es tan fuerte, pero ¿qué pasa, por ejemplo, después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial? Veamos estas tasas de crecimiento de Venezuela: 4,22, 3,74, hasta 1960 se proyectaba 3,86. ¿Qué tienen estos países que atraen tanto a europeo? Si no es un nivel de vida, si no es el horizonte de oportunidades que el desarrollo de estos países le ofrecían a los europeos. ¿Y esa visión de dónde la tomaban? ¿Del cine de Hollywood? ¿Publicidad? No. Esa visión nacía de otro factor que vamos a ver a continuación. Se llama comercio exterior. Estas son las exportaciones de América Latina en 1955. América Latina para ese año exportó 7.972 millones de dólares. Pero observemos esa cantidad, ese volumen de exportaciones que se da en el continente en 1955, ¿dónde se concentra? Venezuela es el mayor exportador, 1.912 millones de dólares. De 7.900, de casi 8.000, 2.000 millones, la cuarta parte, el 25%, corresponden a las exportaciones de Venezuela. Brasil exporta 1.423 millones. La diferencia entre Venezuela y Brasil es el tamaño del país y la población del país. Venezuela tenía una población no mayor de 6 millones de habitantes. Brasil pues tenía una población muchísimo más grande. México, el otro gran coloso de América Latina en términos demográficos, exportaba 928 millones de dólares. ¿Y quién sigue a México? Una isla del Caribe llamada Cuba. Una isla del Caribe llamada Cuba que exportaba alrededor de 600 millones de dólares en 1955. 600 millones de dólares, poco menos de la mitad de lo que exportaba Brasil, y algo menos, muy poco menos de lo que exportaba ese coloso demográfico con enorme frontera con los Estados Unidos llamado México. Estados Unidos de México. Cuba, un país con apenas 6 millones de habitantes, exportaba una cantidad no muy diferente a los dos grandes colosos demográficos de América. ¿Qué nos dice eso? ¿De qué nos habla eso? Pues de que era un país tremendamente productivo. Un país que tenía presencia no solamente en el mercado norteamericano, sino presencia en el mundo.
Y es esa presencia en el mundo que tiene Cuba lo que la hace atractivo para los europeos. Es esa presencia que tiene Brasil, que tiene Argentina, lo que hace a estos países atractivos para los europeos. Vamos a ver qué relación existe entre estas variables que estamos viendo acá. PIB, volumen de exportaciones, población. Y vamos a ver cómo se concentra el comercio exterior de América Latina en estos países que observamos en el vértice superior derecho del primer gráfico. Este cuadro ya no corresponde a las revistas de CEPAL, esto es básicamente construcción mía, pero tomando las cifras de las memorias de CEPAL. En la primera columna nos habla de la tasa de crecimiento que cada uno de estos países tiene entre 1937 y 1949. Bueno, hay países con crecimiento tremendamente acelerado, como República Dominicana, como Paraguay, como Guatemala, pero estos países, a pesar de que estamos hablando del periodo de la guerra, 37 hasta el 45, de 45 al 49, pues Venezuela crece al 27%, Cuba al 11%, Argentina al 15%, Uruguay al 10%, Chile crece al 20%. ¿Qué población o qué estructura de la población económicamente activa tienen estos países? Si vemos América Latina a mitad del siglo XX, vamos a darnos cuenta de que es un territorio absolutamente de población rural. Veamos, Colombia, el 74% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura, el 75,6% está ocupada en la producción primaria. Perú, el 62% está ocupada en agricultura, el 64,2% en producción primaria. Veamos Brasil, ese coloso. El 67% de la población de Brasil se dedica a la agricultura y el 70% se dedica a la producción primaria. Por ende, solo 30% se dedica a la industria, se dedica al comercio, al sector terciario. México, el 65% se dedica a la agricultura y el 67% a la producción primaria. No se diga, pues, de Nicaragua. Panamá es el 52% se dedica a la agricultura, pero en cambio tiene una población urbana muy importante en comparación con el resto de América Latina. ¿Qué características tiene estos países, estos 5 primeros países que estamos viendo acá? Bueno, Venezuela es el que tiene la mayor población rural, 51%. Esto significa que el 49% era población urbana. No es la mayoritaria, pero es alta en comparación con el resto de América Latina. Cuba, 41% de la población ocupada en agricultura. Estamos hablando de un país que exporta azúcar, que exporta café, que exporta habanos, tabaco, que exporta minerales como el níquel. Pero, curiosamente, solo el 41% de la población está dedicada a esa actividad. El 41,8% a la producción primaria. El resto, el 59% de la población,
está dedicada a la producción industrial y al sector terciario. Argentina y Chile tienen condiciones semejantes. El 36% está ocupada en agricultura, tanto en Argentina como en Chile. En el caso de Chile, el 41% está dedicado a la producción primaria. Eso significa que el 59% de la población está dedicada al sector secundario y al sector terciario. Estos países que están en el vértice superior derecho, junto con Panamá, que tiene una característica parecida a la de Venezuela, tienen poblaciones dominantemente urbanas, poblaciones que ya están dedicadas a labores propias del sector urbano de la población, principalmente industria, comercio, servicios. Es una población de país no muy lejano a lo que son los europeos, a lo que era la población de los países que se consideraban desarrollados. ¿Por qué tienen esa condición? Porque también tienen esa misma condición de país desarrollado. Quizás no tienen una industria pesada, pero sí tiene un sector industrial y de servicios muy avanzado. Veamos la parte de comercio exterior. En la parte de comercio exterior, esto lo tenemos dividido en dos momentos. La preguerra, que comienza en 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, este periodo 1935-1939 y de 1945 al 48, la posguerra. La preguerra, la posguerra. Y aquí tenemos lo que es la exportación per cápita. ¿Ok? Estamos hablando de la exportación per cápita de estos países, o mejor dicho, de toda América Latina. En América Latina, la exportación per cápita promedio fue de $15.90, redondo, $16 en el periodo 35-39. $15, $16 redondo. ¿Cuánto es la exportación per cápita de Venezuela en el periodo 35-39? $69.70. 4,38 veces la exportación per cápita de todo el continente latinoamericano. En el caso de Cuba, la exportación per cápita en este mismo periodo era de $34.50, frente a los $16 del continente. La exportación de Cuba es 2,17 veces el tamaño de la exportación promedio del continente. Argentina exporta $38,5 per cápita, lo que equivale a 2,42, Uruguay 25,9, Chile 29,8, que está por arriba del promedio del continente, casi lo duplica en el caso de Chile. ¿Qué pasa para 1945-1948? ¿Qué ocurre en el momento de la posguerra? Pues bien, Argentina, el per cápita de las exportaciones sube de $69,7 a $155 per cápita. El promedio de todo el continente también sube de 15,9 a 34, más que se duplica. Pero Argentina, al crecer de 69 a 155, pasa de 4,83 veces el per cápita del continente a 4,83
45 veces el per cápita del continente. ¿Y qué es lo que ocurre con Cuba? Esa isla con no más de 6 millones de habitantes en el Caribe, pues pasa de $34,50 como exportación per cápita, pasa a $118,8 de exportación per cápita. 3,4 veces la exportación per cápita de todo el continente. Después de Venezuela, la mayor potencia exportadora del continente es Cuba, en términos de su población. Luego viene Argentina, que si bien crece el per cápita, disminuye en relación con el resto del continente. ¿Por qué? Porque pasa de 38,5 a 79,1, pero mientras que entre 1935 y 1939 representaba el 2,42 veces la exportación del promedio del continente, ya para este nuevo momento de la posguerra, las exportaciones, si bien crecen, disminuyen en términos de proporción frente al total. En otras palabras, los países que más crecen en la posguerra en su comercio exterior son Cuba y Venezuela, frente a Argentina, frente a Uruguay y frente a Chile, que de alguna manera crecen más lentamente que estos dos colosos del comercio exterior latinoamericano. Si comparamos estos 5 países con esos colosos en términos demográficos, como son Brasil y México, veamos qué es lo que obtenemos. Frente a un $15,9 por habitante de exportación de la región latinoamericana, pues Brasil apenas alcanza $7,9 de exportación per cápita. Estamos hablando de que es el 50% de la exportación promedio latinoamericana. Esto es en la preguerra. México, frente a 15,9, México apenas exporta 9,5, apenas un 60% de lo que en promedio exporta toda la región. Si pasamos al periodo de la posguerra, las cifras no cambian mucho. Las exportaciones en términos per cápita aumentan, pero aumentan menos que la región. Por lo que se me perdió, aquí está. Los $16,7 per cápita que obtiene Brasil representan apenas el 48% del monto per cápita de la región latinoamericana. ¿Quiénes ponen a América Latina en el mundo? Lo ponen esencialmente Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay y Chile. Panamá es otro caso. Panamá no tiene una mayor participación en el comercio de bienes y servicios, o el comercio de bienes, perdón. Su participación es fundamentalmente en el comercio de servicios, gracias al canal que está en su territorio, que en ese entonces era territorio norteamericano, pero que tenía una gran influencia sobre el desarrollo regional de Panamá. Bien, hasta aquí estamos viendo solamente
tres elementos de América Latina antes de 1960. Hablamos de PIB per cápita, hablamos de consumo energético y hablamos de comercio exterior, fundamentalmente exportaciones. Y observamos básicamente 5 países que concentran el comercio exterior latinoamericano. 5 países se llevan en peso al continente en términos de comercio exterior. Y de esos 5, básicamente Venezuela y Cuba tienen la mayor concentración de comercio exterior. Argentina, Uruguay, también tienen una gran participación. Y eso es lo que hace que estos 4 países, Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay, se hayan hecho conocidos, se hayan hecho atractivos, hayan formado esa imagen de naciones prósperas, de naciones con horizontes de futuro promisorio para quien en estos países emigraba o inmigraba. Bien, cortamos aquí este primer video. En el próximo vamos a ver otros indicadores que tienen que ver ya con la calidad de vida de estos países en esos mismos años en comparación con la calidad de vida que tenían los países europeos. Siempre respaldándonos en cifras de CEPAL, cifras de Naciones Unidas. Que tengan una linda tarde, una linda mañana o una bella noche.